La mano de Dios, de Belisario Loza. Capítulo 1. Terminaba el mes de diciembre del año 1828. Alboreaba en la ciudad de Sucre, encantadora mañana estival, poética como la esperanza. El cielo estaba limpio y solo algunos celajes nacarados, diseminados por el occidente, parecían velos de encaje colocados sobre un fondo de terciopelo azul. Despuntó el sol coronando la erizada cima de Churuquella, y más tarde extendió sus rayos por la ciudad como una red de luciente oro. Sucre estaba entregada a su calma habitual, respirando, por decirlos así, en esa atmósfera de paz que la circunda. Sonaron las 11. La calma en que se hallaba la ciudad fue súbitamente interrumpida, cual sucede a un día sereno y bonancible, otro de lucha y tempestad, en que se oye tumbar el eco pavoroso de la tormenta. Por una de las esquinas de la Plaza Mayor avanzó una compañía de fuerza armada, que con pasos precipitados y armas al brazo, se dirigió al Palacio de Gobierno. El alto del centinela, colocado en la puerta principal, fue contestado con un bayonetazo, que lo dejó tendido en el suelo y sin esperanzas de vida. Los insurgentes penetraron al interior, pusieron presos a algunos de los ministros de Estado y siguieron buscando empeñosos al presidente de la República. Este había desaparecido en el palacio como un grano de arena. Persuadidos de que había fugado, se preparaban para salir del palacio. Uno de los oficiales que mandaba la compañía subió a las habitaciones de los altos por hablar con un edecán. Allí encontró a un oficial Carrasco, alias el Cielito, apoyado en la pared y con la vista fija en un ángulo de la habitación. Luego que el oficial dio algunos pasos en ella, la alegría se pintó en el semblante de Carrasco. Avanzó un tanto, tomó al oficial de la mano y lo condujo a un extremo del cuarto. Levantó Carrasco la mano derecha y con el dedo índice señaló un sótano que se hallaba tapado. El otro oficial se acercó, levantó la tapa y sacó de él un hombre cubierto de polvo y lleno de terror. Era el general Pedro Blanco, presidente de la República en esa época. Capítulo 2. La invasión de Gamarra, en el año 28, excitó la indignación general. Cuando esa invasión se verificaba, el coronel Pedro Blanco se pronunció con el regimiento de caballería que mandaba por Gamarra y persiguió y tomó preso al gran mariscal de Ayacucho, que herido en el brazo en el motín del 18 de abril del mismo año, se medicinaba en la hacienda de Nucho. Por este hecho, que la historia ha reputado de infame, fue ascendido el general por Gamarra y por sus influencias colocado en la silla presidencial que ocupaba el inmortal Sucre. Fue entonces que 3 coroneles resolvieron, en un momento de entusiasmo patriótico, traer abajo ese poder nacido de la invasión tártara. Uno de ellos, que mandaba el batallón primero, fue destituido y, habiendo pedido su licencia final, se la negó el gobierno. Agriado con estos desaires y acompañado de los otros 2 coroneles, sublevó el batallón que se hallaba acantonado en Yamparaes y se dirigió con él a la capital con el objeto de apoderarse de Blanco. Capítulo 3. Preso Blanco, fue conducido al convento de la Recoleta, que servía de cuartel. 2 centinelas de vista guardaban su prisión, y el batallón todo lo custodiaba. La noche que siguió a ese día fue serena y apacible. La luna extendió sobre la tierra su mano de plata y un cielo tachonado de estrellas brillaba sobre la ciudad. Reinaba en ella un silencio completo a pesar de lo ocurrido. Durante el día podría decirse que dormía tranquila, recostada en un volcán. Era ya la 1 de la mañana. El silencio fue interrumpido por la detonación de algunos tiros, disparos del Sica-Sica. Los centinelas de vista que guardaban a Blanco, cumpliendo con la orden que tenían, descargaron sus armas en el preso. Decían los revolucionarios que el pueblo quería libertarlo. Luchaba aún el desventurado Blanco con los centinelas en la desesperación de las bascas de la muerte. Cuando entró al calabozo, estampó en ella una huella de sangre que el tiempo, en el transcurso de muchos años, no pudo borrar, quedando impresa allí como una señal misteriosa que dijese a la posteridad: aquí murió. Amaneció el día siguiente, 31 de diciembre. El pueblo, con el instinto noble que lo caracteriza,
presentía un no sé qué de fúnebre y terrible. Todos hablaban de algo que había sucedido, y algunos en voz baja, y sin que nadie pudiese oírles, se decían: «Lo han muerto a Blanco». ¿Cómo? Nadie lo sabía. En ese día una multitud de cuervos que revoloteaba alrededor de un barranco cerca de la Recoleta llamó la atención. Fueron los más curiosos y encontraron un cadáver. Lo sacaron. Estaba acribillado de balazos y herido de 3 estocadas. Era el de Blanco. Son momentos supremos en la vida de las naciones, aquellos en que se presenta, en un mismo cuadro, un crimen y al lado una expiación. La justicia parece que entonces se anima un poco más, el malvado se sobrecoge y el hombre de bien se felicita por su conducta. Capítulo 4. Pasaron 8 años de los hechos que dejamos referidos, es decir, el tiempo suficiente para que puedan extinguirse las impresiones más fuertes y debilitarse los recuerdos más gratos. Hubo, sin embargo, un hombre que con una idea aterradora, fija en la mente, sintió pasar 8 años de su vida con toda la lentitud de los siglos. Algunas veces hastiado del mundo, sin valor para soportar el peso del sufrimiento, y en momentos de desesperación, apeló, como a un remedio último, al suicidio. Mas al sentir el frío del cañón de la pistola en su sien, retrocedió, porque no se sintió con el suficiente valor para pasar del tiempo a la eternidad. Y este hombre triste, como las flores que crecen alrededor de la tumba, era Carrasco. Su lamentable situación se agravó aún más desde una noche en la que una horrible pesadilla atormentó su sueño. Le pareció ver una sombra que con una voz inexplicable y sin nombre le dirigió la palabra. «Soy Blanco», le dijo, «a quien tú entregaste. Desde la región de la verdad, habitante de otro mundo como soy, he venido a interrogarte porque yo sufro y quiero escuchar la voz de la persona que delatándome me condenó al sufrimiento. ¿Lo recuerdas, Carrasco? Estuve ya casi salvado cuando tú señalaste el lugar en que me escondí y me tomaron. Bien sabes lo acaecido en esa noche fatal para mí, pero para mostrarte la enormidad de tu culpa, quiero recordártelo. Estuve colocado en la puerta, de la cual se ve la eternidad por delante y el mundo pasajero a la espalda. En esas 7 horas de la noche, el ángel del remordimiento remecía cada instante mi desvanecida cabeza. Me hacía recordar los hechos de mi vida pasada, y de muchos de ellos veía que se levantaba un fantasma amenazador, y con una voz misteriosa y un acento de cólera me decía: «Blanco, sois criminal. Ah, Carrasco, tú no has estado nunca en esa posición y por consiguiente ignoras su majestad. Hubiera dado cuanto poseía por ver rayar la nueva aurora y dar un adiós de eterna despedida al sol que alumbró mi cuna y que más tarde debía calentar mi tumba, solitaria y triste, porque en ella la mano de la justicia escribía traidor. Mi agonía fue prolongada, duró 7 horas y en ellas me asaltaron los pensamientos más fúnebres. Sentía la mano de la muerte que me arrastraba y no podía escapar. Era el condenado que ve, levantada la afilada cuchilla, que debe separar su cabeza del tronco. El sentenciado a muerte, que oye que preparan los fusiles, que deben vomitar el plomo que le quite la vida. Carrasco, tú también expiarás el crimen, de haber entregado a sus enemigos a un hombre que, aunque criminal, aún no debía morir. Pues el bálsamo del arrepentimiento podía restañar la herida de sus culpas, y el postrarse a los pies de un Dios de bondad, que con los brazos abiertos le convidaba el perdón. Acuérdate, Carrasco, infeliz la sombra de Blanco te persigue. Y el desventurado sintió el contacto de una mano fría que le ahogaba tomándolo del cuello. Despertó sobresaltado y para calmar la agitación que le causó ese sueño ficticio, se salió, como en otras ocasiones, a andar por la ciudad, siempre con la idea fija que lo atormentara por 8 años, haber denunciado a Blanco. Capítulo 5. Se puso a andar maquinalmente por las calles de esta ciudad y se fue por el campo. Llegó a la sien del gallinero y sentado al pie del frondoso ceibo, descansaba un momento.
Reinaba un silencio profundo interrumpido solo por el ladrido de algunos perros de algunas chozas vecinas que se les podía percibir a merced de la clarísima luz de la luna. Oyó Carrasco repentinamente gritos ahogados que pedían socorro. Se dirigió a pasos precipitados al lugar de donde salían y ya no encontró más que un cadáver de mujer tibio todavía, herido de 3 puñaladas en el pecho, y a alguna distancia vio un hombre de estatura baja que corría con dirección a la ciudad. «Es el asesino», exclamó. «¡Desgraciado! Ignora que la sangre que se derrama va a fecundar la espina del remordimiento que se clava en el corazón. No sabe que el hombre que a otro hombre mata ve siempre delante de él una sombra que le habla recordándole su crimen, una mano misteriosa que lo persigue, y en vano es que el asesino quiera refugiarse en la oscuridad de la noche o calmar su agitación en el silencio de los cementerios. La noche lo amenaza también y las tumbas lo repelen». Quedóse Carrasco contemplando el cadáver inmóvil como una estatua. Un sudor frío bañaba su cuerpo y sus miembros todos temblaban. Repentinamente oyó en los aires una voz imponente como la tempestad que articuló estas palabras: «La sombra de blanco te persigue». Se puso a andar y llegó a la Plaza Mayor. La 1 sonaba en el reloj. «Es la hora en que murió», balbuceó Carrasco, y taciturno y pensativo siguió su camino y entró en su habitación. Capítulo 6. Al día siguiente, el indio que venía de Huata a la ciudad encontró en el camino un cadáver que principiaba a corromperse. Fue a dar parte a la policía, la que lo recogió y practicó las diligencias necesarias para poder saber quién fuese el asesino. Nadie sabía. El criminal estaba oculto en la sombra de la impunidad. Respecto a la víctima, se pudo averiguar que era una mujer muy pobre, que se mantenía de revender carbón y que no tenía familia en esta ciudad, pues era natural de Potosí. Capítulo 7. Algunos días después, una tarde del mes de febrero en que llovía a torrentes, se presentó en la policía un hombre que traía de la mano a otro. Digamos una palabra sobre la fisonomía del que al parecer venía preso. Era un cholo de baja estatura y de 25 a 30 años de edad. Los cabellos negros, muy crecidos, le caían sobre una frente angosta y tostada por el sol. Los ojos un tanto amarillentos y hundidos dentro de sus órbitas, eran grandes y de mucha semejanza con los de un búho. La nariz aplastada, tenía las conchas remangadas, su boca era larga y una sonrisa de despecho vagaba por sus labios. En fin, sus facciones todas revelaban que ese hombre abrigaba un corazón de hiena, animado por el alma de un bandido. Su vestido consistía en una raída camisa que apenas cubría sus carnes, un poncho listado, hecho jirones, pantalón de barracán muy usado y unos zapatos estropeados. El hombre que lo conducía lo presentó muy satisfecho al comisario de guardia, quien dio señales de conocer ya a este gavilán y bien recomendado ordenó que lo pusiesen dentro de rejas. Capítulo 8. Mientras esto sucedía, la vista perspicaz de la justicia había podido vislumbrar la huella del asesino de la infeliz mujer. Un indio que dormía cuidando su rebaño despertó la noche que se cometía el crimen. A los gritos que daba la mujer, se acercó al sitio de donde partían y pudo percibir, a la luz de la luna, y colocado detrás de un matorral al asesino. Era Tomás León, alias el Cotillo, el que perpetró ese crimen. Se había indagado aún más. La víctima tenía trato ilícito con Tomás León y se calculaba que alguna pasión violenta nacida en el corazón del bandido lo hubiese impelido a quitarle la vida, pero estas eran solo conjeturas más o menos probables. Este bandido, Tomás León, era el terror de la capital, había cometido robos sin número y era tan astuto y tan diestro que rara vez se dejó tomar, burlando casi siempre la vigilancia que la policía ejercía sobre él. Había vuelto a aparecer después de mucho tiempo. ¿Qué había sido de él? Vamos a decirlo. Lo tomaron de recluta en el año 33 y lo mandaron a un batallón. Concurrió a la batalla de Yanacocha, donde fue vencedor, y como una vez se desertase, el jefe lo mandó castigar fuertemente para que le tomase amor al servicio.
Desde esa ocasión prometió no desertar otra vez, mientras ese jefe mandase el batallón a que pertenecía. Extraña fidelidad. Tomás León cumplió exactamente con su compromiso, y cuando el jefe fue destinado a otro cuerpo distinto, él se desertó, y desde el Perú vino otra vez a Sucre. La policía, pues, con todos los datos que pudo recoger sobre el crimen cometido, buscaba al Cotillo, con empeño, y ofrecía una gratificación al que lo presentase, tanto más cuanto que éste había fugado de la cárcel donde estaba detenido por robos que cometió en meses anteriores. Capítulo 9. Carrasco, en el transcurso de los 15 días que mediaban del asesinato, el suceso que hemos referido, ¿qué había hecho? La noche en que se cometió el crimen, lo dejamos llegando a su habitación. Tenía la resolución firme de ir al día siguiente a denunciar el crimen y dar las señales de su autor, pero su proyecto se frustró por una circunstancia imprevista. Fue atacado de una fiebre cerebral que lo postró en su lecho y que le presentaba por fantasmas de su delirio a Blanco acribillado de balazos que le tendía la mano en actitud amenazadora, y a la pobre mujer que de rodillas y en tono suplicante le decía: «Denuncia a mi asesino». La terrible enfermedad tocaba ya a su término fatal. Los facultativos le desahuciaron al cabo del 7º día, y solo se esperaba su muerte. Mas por uno de esos incidentes que se escapan a la previsión humana, se alivió al 8º día, y al 10º estaba en convalecencia. Luego que pudo salir fue con intención de denunciar al criminal y se encaminaba a la policía. Capítulo 10. Cuando pasaba por el barrio denominado de Calixto, se le acercó un indio pidiéndole por favor tomase a un asesino que en una de las tiendas se hallaba ebrio. Carrasco, débil como estaba, se dirigió con el indio a la tienda que éste le indicara. Allí vio a un hombre de baja estatura, sentado en una silla cochabambina. Le tomó preso, era León, y el indio el testigo del asesinato que perpetró. Ya hemos visto cómo lo presentó en la policía y la orden que dio el comisario para que lo detuviesen con toda seguridad. Capítulo 11. La cárcel pública encerraba también dentro de sus muros otro asesino, Mariano Vida. La nieve del tiempo había blanqueado ya sus cabellos e impreso hondas arrugas en su moreno rostro. Contaba 65 años de edad, y al tocar los bordes de la tumba, con convulsa planta había cargado en sus débiles hombros con todo el peso de un crimen atroz. Para comprobar el delito se instruyó, contra ambos asesinos, el respectivo sumario. La justicia lo averiguó todo. Vida cometió ese crimen por robar una pequeña suma de dinero. León quiso vengarse de la mujer, con quien mantenía trato ilícito, y creía que le fuese infiel. Para ello recurrió a su puñal, y éste acabó la obra que principió su deseo. Los tribunales hicieron pesar sobre ambos delincuentes la muy merecida pena de muerte, y cuando les notificaban la sentencia, Vida dijo del Cotillo, con aire fisgón: «Pobre joven, le cortan su carrera, hubiera sido mejor que yo». Capítulo 12. Un día en que la ciudad toda parecía entregada al bullicio de una gran fiesta popular, se veía que marchaban por la calle de San Miguel, llena de inmenso gentío, 2 hombres, anciano el uno, joven el otro. Los acompañaban 2 sacerdotes con la imagen santa del crucificado en las manos, recitando patéticas y edificantes oraciones. Un piquete de soldados del batallón Socabaya, 6º de línea, los escoltaba, impidiendo que la multitud cometiese algún notable desorden. Ese día era el destinado para la ejecución de la sentencia de muerte pronunciada contra Vida y León. Llegaron los reos a la esquina de San Juan de Dios. Sus ojos divisaron el cadalso, levantado en la plazuela que rebosaba de numerosa concurrencia. El ayudante mayor del batallón publica en el cuadro formado por el bando de ordenanza: «Por la nación, pena de la vida, al que pidiere merced o gracia por los reos que se van a fusilar». Sonó la hora en que los criminales se encontrasen con la expiación. Vida vaciló. Sus pies no eran bastantes para sostenerle y cayó en tierra acometido de un parasismo. León siguió delante, levantó su erguida cabeza
y dirigió una mirada de desprecio a la multitud que lo rodeaba. Podía decirse que desafiaba la muerte que los esperaba a pocos pasos. Un momento después, los dos reos dejaron caer sus cuerpos en los patíbulos. El oficial que mandaba la escolta hizo una seña, y 8 balas acribillaron los pechos de Vida y León. La religión había llenado su deber endulzando los postreros momentos, aún de los criminales, y la justicia también hizo lo suyo. Triste medio de que la sociedad se sirve para castigar el crimen, asesinar al asesino, la mutilación para conservar la salud. Una mujer se abalanzó desesperada de dolor al cadáver de Tomás León. Era su esposa. Había contraído matrimonio con él cuando lo pusieron en capilla y manifestaba en ese acto que tenía el valor suficiente para amar con delirio al asesino de otra mujer. Carrasco presenciaba también la ejecución de los reos. Palidez mortal se pintaba en su semblante, ajado ya por el dolor. Sus labios quisieron articular algunas palabras que morían ahogadas en su garganta. Castigo, murmuró apenas y se marchó silencioso. Capítulo 13. Era una noche en que la tempestad se desencadena sobre la tierra, el viento rugía aterrador y la lluvia azotaba con fuerza las desiertas y oscuras calles de la ciudad. Jugaban billar en el café situado en la Plaza Mayor varias personas, atravesando en cada partida fuertes sumas de dinero. Un hombre, al juzgar por su físico convaleciente de grave enfermedad, se entretenía mirando el juego. No articulaba palabra alguna ni hacía seña de aprobación o desaprobación. Los otros seguían jugando con más calor, cuando se suscitó entre ellos un reñido altercado. Iban ya a resolver la cuestión con los puños, mas indicaron al hombre, que no tomaba parte, para que sirviendo de juez dirimiese la discordia. El incógnito se puso en pie, alzó la mano derecha, señaló la bola y cayó desmayado. Acudieron a socorrerle, ya no respiraba, había dejado de existir. Era Carrasco. La una sonó en el reloj de la catedral. La luz fugitiva del relámpago iluminó, por un segundo, la ciudad toda, y el fragor horrísono del trueno que se dejó escuchar en los aires hizo aún más imponente aquella escena. Capítulo 14. Al día siguiente se celebraban exequias en el templo de San Juan de Dios de esta capital, sin pompas ni lujo alguno. Muy pocos amigos, fieles aún en la desgracia, acompañaban más después un ataúd. No había una lágrima de dolor tributada a ese cadáver, ni mano compasiva que arrojase una flor arrancada de los jardines de la vida sobre tan solitario catafalco. El hombre había muerto en la miseria y la sociedad solo llora y se postra de hinojos ante la tumba del poderoso. Adiós, Carrasco, balbuceó con voz entrecortada uno de los que habían acompañado al ataúd al dejarlo en la tierra que lo iba a cubrir. Capítulo 15. El día en que se verificaba lo que acabamos de narrar era el 31 de diciembre de 1842. Habían transcurrido 12 años de la muerte de Blanco. Carrasco, el único denunciante, murió pues en la misma noche y a la misma hora del aniversario en que aquel expiraba a balazos. El remordimiento envenenó la existencia de Carrasco y una tisis pulmonar destruyó su organización. Con este doble martirio le era ya tan insoportable la vida que creía felicidad abandonarla. Consecuente con esta convicción, despreciaba todos los medios de curación que le ofrecían, y siguiendo su modo de pensar salió de su habitación la tarde del 30 de diciembre, y entró por guarecerse del agua al café, donde lo sorprendió la muerte, en la misma actitud con que denunció a Blanco. Al cabo pues de 12 años exactamente cumplidos, yacían en un mismo panteón, Blanco y Carrasco. Había decretado la muerte de este último esa mano poderosa que ha escrito también que quien a cuchillo mata, a cuchillo muere, la mano de Dios.